último bloque y tenemos la visita de don Víctor Félix Reviglio, nuestro ex gobernador. Ahora, yo que lo sigo en los chats de la política, está más activo que nunca. Es impresionante cómo está, va, viene, te manda fotos, te manda publicación, muy activo. No se deja nunca la política, ¿no? El que entró en la política es como un vicio que no se puede dejar, aunque uno esté jubilado. Bueno, no es una profesión, pero tampoco es un hobby. Es una realidad que lo vive. Es la vida de uno, es que nació en la política. Exactamente. Yo lo vivo desde los 17 años. ¿Le parece poco? Pero hemos tenido charlas personales. Sí. ¿Cómo entró usted a la política? Lo que le pasó cuando estuvo preso. Es decir, tiene historia. Bueno. Y justamente hace pocos días atrás se conmemoró el 17 de noviembre, el Día del Militante, que es tan caro el sentimiento del peronismo, ¿no? Así es. Cuando hablamos de los militantes, ¿no es cierto?, es un hecho realmente trascendente e importante en el quehacer y en el hacer de la política, que en los últimos años había quedado de alguna manera devaluada con este tema del clientelismo político y todo lo demás. Y ha tenido consecuencias muy graves. Militancia rentada le llamaban, ¿no? Sí, justamente la prensa ponía también su granito de arena en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente, fíjese, no es que yo quisiera hacer responsable de la situación que, por ejemplo, vive Rosario con esto que estamos hablando. ¿Quién reemplazó al llamado o mal llamado puntero político? Casi nada. Claro. Al soldadito. Claro. ¿Quién es el que le llevaba al dirigente político la problemática o las necesidades o lo que fuera de los barrios? Porque había una relación entre el referente, el militante y las bases. Exacto. Perón lo llamaba unidades básicas. Así es. Que era unidad, una básica, claro. Y de ahí empezaba a construir. Así es. Después Dualde lo llamó manzanero, las manzaneras. Bueno, pero ¿cómo que no? Claro. Dio su resultado y es muy importante. Yo lo que he notado que últimamente, ¿no es cierto?, no solamente dentro del justicialismo, también dentro de otras coaliciones políticas, han comenzado de alguna manera a tener en cuenta nuevamente la importancia, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, del militante. El militante tiene un compromiso, es un compromiso casi de vida del quehacer de la política, ¿no es cierto? Es un servicio a la comunidad bien entendida. Que hay hechos que indudablemente non santo y que podemos hasta repudiarlo. Bueno, eso también es una verdad, pero esto es parte de la vida en todos los órdenes de las cosas. Las organizaciones sociales llamadas ahora, que sí trabajan ¿qué rol juegan? ¿Vinieron a suplantar también al militante? Vinieron a reemplazar no solamente al militante. Fíjese usted lo que pasa en el ámbito gremial. ¿Quién ha ganado la calle? Las organizaciones sociales. ¿Dónde está la dirigencia gremial y la CGT, además allá de que esté dividida en diferentes espacios, etcétera, etcétera? Eso es una realidad que estamos viviendo en ese aspecto. Y bueno, pero también, a ver, y los problemas que traen son reales. ¿Qué es lo que le están haciendo cargo a la gente de la política, al dirigente? ¿No es cierto? Que están en una discusión permanente, que llegan a un nivel de violencia tal que nos preocupa. Porque Grabois, por ejemplo, pareciera que habla de por fuera de la política. ¿Viste? Cuando en su discurso no dice nosotros con el dedito así, sino que habla de una realidad, pero parece que es un relato por fuera de la política. Bueno, esto es lo que nos está ocurriendo, y esto es lo que tiene que tomar en cuenta la dirigencia política en ese aspecto y en ese sentido. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces, el diálogo ha quedado reemplazado por la violencia verbal. Hace unos días casi le vuela la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Entonces, bueno,
nos estamos dando cuenta, y si nos remontamos a la historia, yo no quiero ser alarmista, pero en la historia argentina hay ríos de sangre. ¿Vos que, entre las diferencias que ha habido dentro de los elementos técnicos nuevos, que son, por ejemplo, las redes sociales, también vinieron a suplantar la militancia. Porque muchos se creen que participan en política y son militantes políticos porque ponen un tuit. O en el Facebook pone un dibujito. Sí, pero yo le voy a decir lo siguiente, amigo. Usted ha puesto el dedo justamente a donde le guste, en la llaga, en el ventilador, como quiera. ¿De dónde se informa la gente? Por lo menos los entendidos o los estudiosos, ¿no es cierto?, del quehacer ciudadano, llama la atención que la gente ya escucha algo en la radio, no lee más los periódicos y se ve la televisión, pero por sobre todas las cosas se informa por las redes sociales. Usted, lo mismo que yo, habrá visto lo que pasa en las redes sociales. Bueno, hay muchas... Y las informaciones que llegan, está probado que más del 50%, son fake no news. en la Argentina, en el mundo, son fake news. Claro, fake news. Así que... Sí. Pero bueno, y son mentiras que se convierten en verdades. Claro. Eso es de una gravedad extrema. Claro. Y entonces caemos en de Goebbels, diría uno. En la desinformación. Claro. Y caemos también en la violencia, porque usted vio el grado de léxico que se usa justamente en las redes sociales. Es un tema que hasta creo que en Estados Unidos quieren pasarle el tamiz para que muchos de estos no llegue a las mismas. Y ahí viene la discusión con la libertad de prensa, bueno, Darío, y la libertad del ciudadano y todo lo demás. Una de las páginas, es una realidad. Sí, una de las páginas que más has cobrado está chequeado, porque a veces vos tenés que agarrar la información que te llegó y ponerlo ahí en la página, está chequeado, porque a veces no sabés si es mentira o verdad. Bueno, un axioma del periodismo era 3 fuentes. Sí, siempre, sí. ¿no? Te decía, mira, Darío hizo tal cosa. Preguntaba, era 3 fuentes por lo menos. Bueno, pero ¿a dónde está el quid de la cuestión? A ver. Vamos al fondo de la cuestión. De que aquí no nos dedicamos, de la boca para afuera hablamos de consensuar. ¿Qué es lo que estamos consensuando en nuestro país y en la Argentina? Aquí lo que estamos permanentemente en la violencia verbal y en la confrontación. Ayer tuve una charla a propósito de los amigos de la prensa de Rosario con el Chanqui Cáceres. ¿Cómo puede ser que justamente un hombre del radicalismo y un hombre del peronismo en más del 80% estamos totalmente de acuerdo? ¿Cómo puede ser que no se puedan sentar a dialogar con los problemas gravísimos por los cuales está atravesando el país? Que lo único, pero hay algo peor que a nosotros nos llama la atención, es el problema de la justicia. Hay un dicho, ¿no es cierto? Estamos judicializando la política y estamos politizando la justicia. Bueno, pero claro, yo me pregunto, como simple ciudadano, existió un Ollarvide y existió un Bonadío. En la época de Ollarvide estaba todo bien para el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto?, que hace a un sector del peronismo. Y en la época del macrismo estaba todo mal, ¿no es cierto? Y todos eran imputados, procesados y demás. Bueno, indudablemente que la corrupción ha existido, existe y va a existir porque es parte del ser humano. Sí. Pero lo que tenemos que tratar que no exista, y esto siempre lo hemos dicho, es la impunidad, que es una cosa diferente. Ahora, si no estamos seguros de que tenemos jueces independientes y que se manejan como corresponde, la cosa viene mal. Y quiero decirlo, de seguir así, esta democracia, ¿no es cierto?, se nos va a terminar escapando por la ventana y va a entrar el autoritarismo por la puerta. Juez lo dijo el otro día, la democracia, el senador por Córdoba, ¿no? Dijo, claramente lo dijo. Bueno, y esto no solamente está ocurriendo de alguna manera en el país, sino en muchos países del mundo. Y ya hemos tenido experiencias no traumáticas, trágicas en la vida de los pueblos. ¿Cuántos se tienen que sentar en una mesa para lograr un pacto de la Moncloa?
Todo, mire, no hace Porque cuando mucho, son muchos no se resuelve nada. Sí. Existe una palabra que es muy importante, que es la voluntad. El hombre, la especie humana, se maneja con 3 áreas fundamentales. No es porque yo sea médico, porque no hace falta, ¿no es cierto? La parte intelectiva, la inteligencia. La sensitiva, la sensorial y la volitiva. Aquí no existe la voluntad clara, seria, ¿no es cierto?, honesta, de buscar una salida, porque son tan profundos los problemas que Evo Morales lo definió vienen. cuando estuvo aquí en Santa Fe, dijo, yo goberné con valentía, porque cuando no podés sentarlos a todos en la misma mesa o tener chispazo cuando se sienta, tiene que tomar la decisión 1 o 2 personas. Escúcheme, yo le voy a decir una cosa y no estoy pasando un aviso político. En la década del 70 volvió después de 18 años el general Perón. Ayer se cumplió 50 años. ¿Qué es lo primero que dijo el general Perón cuando llegó al país? Esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. En el año 2000 no encontraron un... ¿Alguien lo escuchó? Claro. ¿Alguien lo escuchó al expresidente, 3 veces presidente de la nación? No, le aceleraron la muerte, que es diferente. Ahora, Víctor, aún con ese ejemplo, yo he visto a lo largo de los años, y ahora me quiero preguntar de su experiencia, porque usted fue gobernador, que hay una tentación habitual en los mandatarios de cuando se van primero a dejar el sucesor y en algunos casos decirle al sucesor lo que tiene que hacer. Tenemos un presidente de la nación que se fue, Macri, presentó un libro ahora donde él dice que hay que hacer lo que él no hizo. Es decir, pucha, él vio lo que había que hacer ahora, después de que terminó su mandato. Y la pregunta mía es esto con respecto Menos mal a que los no lo hizo, gobernadores. porque si explican lo que dice en el Porque libro... en Santa Fe también, yo me acuerdo de los chiporroteos cuando Reutemann, que lo sucedió a usted, en su momento el hombre fue Obey, Claro. al principio se llevaba muy mal con Obey, porque le quería decir lo que tenía que hacer, y Obey dijo, no, gobernador soy yo. Pero después, ojo, Obey después se encolumnó, ¿eh? Pero al principio hubo muchos chiporroteos, Sí. pero esto lo veo también en muchos lugares, con los intendentes. Te voy a contar, Bueno, pará, poquito. Me hiciste acordar porque en esa época ya estaba así Mordaza, y una pregunta que le hace nuestro director de ese momento de Sim Mordaza a Reutemann, dice, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué me dice sobre el caso de Obey que le está cuestionando? Y se me tenía que haber comprado un traje de amianto, ¿viste? Porque, o sea, esa palabra, un traje de amianto, porque lo que le estaba haciendo Obey era todo al revés lo que decía Pero ahí Reutemann. la pregunta es, ¿cómo se ve el poder cuando uno lo ejerce y es gobernador? ¿Y cómo se ve al otro día cuando ya no le dicen gobernador? Le dicen ex gobernador. Yo no tenía ese problema, no, ni antes ni después. Y tengo que valorar al ex gobernador Bernet, señor. Bernet no solamente nos hizo a un costado de la función pública a los candidatos, va de suyo que yo como candidato a gobernador, sino hasta se molestaron otros compañeros que no eran candidatos ni a gobernador ni a vice, sino simples diputados que tuvieron que presentar la renuncia. A los que eran candidatos, A los que eran corrió. candidatos. Sí, afuera. Segundo, en una charla que he tenido con él me dijo, Víctor, quiero que sepa lo siguiente, esta es tu candidatura y esta es tu campaña. Si necesitas algún consejo o que haga mi experiencia, no tenés más que levantar el teléfono. Yo me voy a darle una mano a Busti, no me voy a meter en la campaña electoral. Y salvo el último acto que se hizo frente al Club Unión, en que habló el ex gobernador, ¿no es cierto? Entonces, gobernador de la provincia, Bernet jamás estuvo en la campaña mía. ¿Y en la gestión? Y en la gestión jamás, claro. jamás Te voy a decir algo más. levantó el teléfono para pedir Y absolutamente eso no se nada. conoce. Y eso no se conoce. Y lo mismo, lamentablemente y lo digo con sentimiento, el Lole tampoco lo podría corroborar, jamás yo levanté el teléfono para pedirle absolutamente Te voy a decir algo nada. más sobre lo de Bernet. Tampoco te pidió, como hacen todos los gobernadores, para irse, che, poneme en la lista de diputados, vamos a... No. Dijo, juicio de residencia, decía él. Sí. Decía, juicio de residencia. A ver, y a Bernet lo cuestionaron por un puente que no se robó.
y lo mancharon con brea, y fue un señor, un gran gobernador, y como digo yo, no participó en la campaña, no tiró todo, viste que a veces los gobernadores juegan, viste, su candidatura, pero tampoco pidió después la protección de un fuero, nada. Así es. Esas cosas no se saben. ¿Son códigos que se perdieron en el camino? Esto es lo que está. ¿Son códigos de la política que se perdieron en el camino? Sí, son códigos que hacen a los valores. Y ahí entramos en la cuestión. Yo siempre digo que nosotros somos intrusos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Porque es una realidad. Un siglo que, no lo digo yo, lo digo los pensadores, ¿no es cierto? Los sociólogos, los filósofos y demás. Un siglo que todavía no ha terminado de coagular, para que nos entendamos, pero que es total y absolutamente diferente al 20. Claro. Que desde el punto de vista no político, cultural, que es más importante aún, porque marca claramente el derrotero de una comunidad en ese sentido, no tiene nada que ver con el actual. Ayer lo decíamos con Cáceres, pero vivimos el siglo XX con la izquierda y la derecha. ¿De qué izquierda y derecha me está hablando? Por ejemplo, estamos hablando en los diferentes regímenes y demás, el tema del neoliberalismo, el liberalismo, resulta que también lo tiene de derecha y lo tiene de izquierda. Yo el otro día la escuchaba a la presidenta en ejercicio, vicepresidenta Cristina, y se decía, justamente esa es la conclusión. Esto no es una discusión política, es una discusión cultural. Exacto. Hoy tenemos una batalla cultural. Exacto, exactamente. Eso es así y tiene que ver con nuevas expresiones que han llamado a que algunos levanten esas banderas como propias de cara al futuro, y que parte de la sociedad está totalmente en contra. 50% Por ejemplo, de la gente le está diciendo en ese libro, ¿para qué? Le vamos a quitar los derechos laborales, vos como trabajador sos un estorbo, entonces, y le dice, y mantienen el 50%. bueno, yo le voy a decir una cosa. A ver. O Macri es candidato a presidente, o de lo contrario, si llegara a ganar las elecciones Juntos por el Cambio, el que llegue a presidente va a tener el mismo problema que expresa justamente el periodismo entre Fernando y Fernández. Sí, claro, entre Cristina. Porque yo le pregunto a usted, ¿no es cierto? Desde la casa, Macri, y es un presidente, llámese como se llame, de Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que sucede? Esto no puede volver a ocurrir en el país. O es o no se es. Claro. Sería el doble comando no existe en la política. No, mire, hay un dicho de Clausewitz. Esa es la pelea con Larreta, porque Macri sabe que si es Larreta, es al único que no va a poder manejar. Porque no lo manejó cuando estaba en el gobierno de la ciudad. ¿Y usted cree que si fuera la Burri la va a manejar? Pero, sí, yo creo que sí. No confundamos. Una cosa es que estén de acuerdo en muchos aspectos en lo que hace desde un punto de vista ideológico y demás, y otra cosa es la gobernanza. Pero bueno, pero ¿sabes qué pasa? Otra cosa es la gobernanza. Pero ¿sabes cuál es el problema, la diferencia? Es que Larreta, por lo menos lo que se ve ahora, es mucho más prolijito en lo accionar, en la forma de hablar, de comunicar, a lo que es Patricia. Patricia se le sale la cadena y tiene días bastante complicados a veces. Si convenimos que los dos grandes protagonistas de la política nacional hoy, Cristina, ya mucho más lejos, y Macri, los gobiernos que vienen, ninguno de los dos van a ser candidato a presidente, eso se lo apostamos acá, si querés. Claro, yo coincido. Y van a ser los árbitros de quien gobierna. Exacto. Y se va a producir algo. Otra vez volvemos y vamos a caer en la misma. Ya sabemos cómo fue. Otro déjà vu. Bueno, pero yo le quiero preguntar eso de cómo se ve la gestión cuando uno es gobernador. Está bien que la comunicación en su época es diferente a la de ahora. Yo no he tenido los problemas, por ejemplo, de tener las cámaras en contra. Eso como fue un triunfo muy importante el nuestro. No es un tema menor. 16 de 19 senadores, teníamos los 28 diputados. Pare, no me mienta, me está mintiendo. Porque cuando apareció Fischer con aspiraciones de gobernador, ¿se acuerda de Fischer, el senador? ¿De Armstrong? Sí, hubo ahí un intento de cuando el tema de Van Rel y toda esa historia, un avance del Senado quería ir por la cabeza suya, acuérdese. No, bueno, eso es parte del pero hubo tiroteo ahí. Usted ya dijo algo que ya me viene bien.
porque se lo voy a aclarar. Es parte del folclore también, o de la calentura de algunos. Que quería ser gobernador. Que quería ser gobernador. Bueno, el compañero Fischer, senador, un día llegó a la Matilde justamente para denunciarme eso que usted está diciendo. Ah, sí. Sí, esta es la primera vez que lo digo. Hay gente que pretende que yo me corra y vaya de ministro de Salud. Ajá. Para que otro sea el prótempore del Senado. Tenga cuidado, gobernador. Usted me entiende. Upa. Esta es la primera vez que lo digo. Son cosas de la política. Bueno, interna. Primicia. Esto es así. Qué lástima que se nos va el programa. Qué lástima. Yo tengo que hablar. Claro, estoy hablando de Augusto Fischer, médico y colega. Sí. Lo conozco, sí, me acuerdo que estaba muy pesado. Que hubo. No quiero entrar ahí. Pero que hubo temas de desestabilización en un momento dado de mi gobierno. Sí. Y que no fueron los militares, sino fue parte de la interna. Esto es una relación. Aparte te cuento algo. La jugada brillante de él, que lo saca Beltrán del Senado y lo pone de ministro y se arregló todo el tema porque tenía el manejo de adentro, sabía cómo venía. Una jugada que hizo él de ponerlo de ministro a Beltrán, senador también por el sur. Claro. Así. Claro. Y que algunos me llamaron la atención. Esta es la diferencia también. Me dijeron, gobernador, ¿usted sabe a quién puso en lugar del doctor Didier, ministro de Gobierno? Sí, lo conozco perfectamente, el ingeniero Beltrán. Un hombre histórico del peronismo, sí. ¿no es cierto? Y muy tranquilo, muy... Exactamente. Me dice, ¿usted sabe quién es el que lo va a reemplazar? Sí, el doctor Baltusi. Pero el doctor Baltusi está en la vereda del frente. El doctor Baltusi no está en ninguna vereda del frente. El doctor Baltusi es un senador y punto. Y el doctor Baltusi, yo hoy lo tengo que decir acá también, me dijo, usted habrá tenido algunos pícaros alrededor, gobernador, pero usted ha demostrado realmente lo que es y lo que fue en ese sentido. Camina muy tranquilo por la provincia. Gracias por haber venido. Nos vamos la semana que viene aquí, en este canal, a esta misma hora. Nos vemos.